Muy buenos días, queridos hermanos, bienvenidos una mañana más a este devocional que hoy va a estar basado en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 4. Vamos a hablar un poco, vamos a reflexionar sobre la tentación que el Señor Jesucristo experimentó por parte de Satanás cuando estuvo en el desierto de Judea, ayunando nada más y nada menos que 40 días. Voy a leer directamente de la Biblia en Mateo capítulo 4 a partir del verso 1, y la palabra de Dios dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él le respondió y le dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Estamos hablando en estos días acerca de la realidad del mundo espiritual. Mundo que es tan real, como suelo decir, como el aire que entra por nuestros pulmones. No podemos ignorar, no podemos extraer de la Biblia la realidad del mundo espiritual. Existe, mis hermanos, aunque no lo podamos ver, aunque nuestros ojos no han sido, diseñados para ver constante y permanentemente, salvo alguna excepción, el mundo espiritual es real, existe. Estamos constantemente rodeados, sumergidos, por así decirlo, en ese mundo espiritual. Fíjense lo real que es este mundo espiritual, que vemos aquí en esta porción de Mateo capítulo 4, aunque también Marcos y también Lucas, Juan no, nos habla acerca de que el Señor Jesucristo fue tentado nada más y nada menos que por el mismísimo Satanás. Exactamente igual que Eva fue tentada en el jardín del Edén por Satanás, camuflado, disfrazado, por así decirlo, de serpiente, ahora Satanás se atreve a venir a tentar personalmente al Hijo de Dios. Hijo de Dios que había sido previamente bautizado en las aguas del río Jordán por Juan el Bautista. Y la voz de Dios había dicho: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Luego, Satanás pone en tela de juicio la palabra de Dios. Siempre ha sido así. Cuestionó la palabra de Dios en el jardín del Edén. Cuando Eva dice: es que no podemos comer de este árbol porque moriremos, él le dijo: no moriréis, tirando por tierra, descalificando la autoridad de la palabra de Dios. Ahora Satanás, que sabe perfectamente a quién tiene delante, sabe perfectamente que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, y además Dios el Padre ha hablado y lo ha dicho, señalando y diciendo: este es mi Hijo amado. Ahora viene Satanás a cuestionar una vez más la palabra de Dios. Es uno de los intentos constantes y permanentes del diablo, no solamente de ahora, sino de siempre. A través de la historia de la humanidad, Satanás ha tratado de desprestigiar, desacreditar la autoridad de la palabra de Dios. De hecho, para muchas personas hoy en día, la palabra de Dios no vale absolutamente nada. Sabemos que en otros tiempos, en otro momento de la historia, la palabra de Dios, la Biblia, tenía toda la credibilidad y todo el respeto por parte de los seres humanos. No es que ya no tenga credibilidad, no es que la palabra de Dios se ha demostrado que no es cierta, no, sino que el hombre ha cambiado su actitud hacia ella. El hombre prefiere creer las opiniones de lo que dicen otras personas en vez de quedarse con la bendita y poderosa y auténtica palabra de Dios.
Sin embargo, las opiniones de los hombres son cambiantes. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Hoy creen que esto que declaran y dicen es verdad, y después el paso del tiempo demuestra que no era verdad, sino incluso era mentira. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo dijo referente a la palabra de Dios: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras siempre permanecerán. La palabra de Dios es viva y es eficaz, no caduca, no pierde poder y autoridad con el paso del tiempo, aunque el hombre no la acepte, aunque el hombre la cuestione o la critique, ahí sigue estando por la eternidad y seguirá estando la palabra de Dios. La Biblia ha sido criticada, ha sido perseguida, ha sido quemada, ha sido cuestionada, ha sido insultada. Es decir, le han hecho absolutamente de todo, pero ahí sigue estando la bendita y preciosa palabra de Dios. Cada día hay más millones y millones de personas sobre la faz de la tierra que la estudian, que la escudriñan, que profundizan y se meten en ella, porque en ella encontramos el misterio de Dios. En ella podemos descubrir la grandeza, la esencia de nuestro Dios, la voluntad del Señor, de nuestro Creador. Ahora bien, fíjense lo poderosa que es la palabra, que el Señor Jesucristo no argumenta con Satanás, no mantiene con él una conversación como la mantuvo Eva, sino todo lo contrario. Él utiliza la espada del Espíritu, Efesios capítulo 6, es decir, la palabra de Dios, y se la cita al diablo cada vez que recibe un dardo de fuego, cada vez que recibe una tentación. Por ejemplo, cuando Satanás le tentó la primera vez, el Señor Jesucristo utiliza Deuteronomio 8, versículo 3, y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda vez que Satanás cuestiona y ataca y tienta al Señor, Satanás le responde con el texto de Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, donde le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y en la última tentación, cuando Satanás le dice: si te postras y me adoras, te daré todos los reinos de la tierra y su gloria, el Señor responde con otro versículo de Deuteronomio 6, 13. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hagamos nosotros lo mismo. Cuando nos encontremos en dificultades, cuando nos encontremos en problemas, cuando Satanás se atreva a tentarnos, porque ese es su trabajo. De hecho, en este capítulo se le llama diablo, que significa calumniador, el que lanza mentiras, ¿verdad? Y también se le llama el tentador. Él anda como león rugiente buscando alrededor, buscando a quien devorar, al débil, al frío, al apartado, al que se ha alejado de los caminos del Señor, al que ha bajado la guardia, al que se ha enredado en las cosas de este mundo y ha quitado su mirada del Señor. A esa persona tremendamente vulnerable, pues lo ataca, lo tienta. Sin embargo, utilicemos lo mismo que hizo el Señor para desbaratar las tentaciones de Satanás, el poder de la palabra. Pero para usar la palabra hay que conocerla. Por eso hay que leerla. Por eso constantemente apelo a que ustedes lean, a que ustedes escudriñen las Sagradas Escrituras. Porque no solamente es bueno tener conocimiento de la palabra y así de esa manera servir y conocer mejor a nuestro Dios, sino que el mismo Señor Jesucristo la utilizó cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Él decía: escrito está, escrito está. Luego él conocía que esas palabras que él citaba estaban escritas concretamente en el 5º libro de la Torá, el libro de Devarim, como se llama, o el libro de Deuteronomio. Por eso es importantísimo conocer la palabra de Dios, memorizar textos de la Biblia, para que cuando llegue el problema, para que cuando llegue el tiempo, el día malo, para que cuando llegue la tentación, el ataque, el dardo de fuego del maligno, podamos neutralizarlo con el poder de la palabra de Dios. No pierdan el tiempo tratando de defenderse, presentando argumentos, manteniendo una conversación mental con el enemigo o con nosotros mismos. Recurran a la palabra, vayan a la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra, que corta, que desbarata y neutraliza todo ataque de Satanás. Cuando Satanás venga a recordarte tu pasado, usa la palabra de Dios y dile: escrito está, diablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo.
Cuando Satanás venga y te diga que estás pasando una situación que no vas a poder soportar, que te vas a hundir, que no tienes esperanza, que se han cerrado todas las puertas, que te encuentras solos. Dice, escrito está, Satanás, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Cuando Satanás venga contra ti y te diga que no sirves para nada, que todos los pecados que has cometido, todas las veces que has tropezado y caído, pues el Señor ya no te ama y te quiere, puedes decirle a Satanás, escrito está, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, en la palabra de Dios hay miles y miles de promesas que puedes utilizar en cualquier momento para destrozar los argumentos del diablo, las mentiras, los engaños. Pablo pedía oración a los creyentes de su época. Dice, porque no ignoramos sus maquinaciones. Satanás odia la estabilidad del creyente. Satanás no soporta verte con gozo, en victoria, bendecido, respaldado por el Señor. Y va a hacer todo lo posible, todo lo que esté a su alcance para robarte. Porque es un ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir. Pero escrito está, mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, ánimo. Vamos a utilizar hoy el poder de la palabra del Señor. ¿Qué le decía el Señor Jesucristo a sus discípulos y a las multitudes? Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Le decía el apóstol Pablo a Timoteo, lee, ocúpate en la lectura, predica la palabra. No podemos seguir ignorando más tiempo la profundidad, la riqueza de la palabra de Dios. Porque ella es la espada que Dios nos ha dado para poder desbaratar todo argumento, toda maquinación, toda estrategia satánica, y en ella tenemos esa seguridad, ese ancla para poder vivir vidas cristianas victoriosas y bendecidas. Mis amados hermanos, vamos a orar en esta mañana para que el Señor ponga su mano, su bendición sobre nuestra vida y podamos, con la ayuda de nuestro Dios, hoy superar todo obstáculo, vencer toda tentación por el poder de la bendita y poderosa palabra de Dios. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en esta mañana porque podemos empezar un nuevo día contigo y tu palabra nos da luz. Tu palabra es la lumbrera que alumbra nuestro camino. Tu palabra nos da esperanza, fuerza y ánimo para seguir adelante en la batalla. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que bendigas hoy a tu amada iglesia en todas las naciones sobre la tierra. Yo te pido, Dios mío, que tu palabra sea, Señor, el fundamento, la base sobre la cual edifiquemos nuestra fe y todas las decisiones que tomemos las consultemos previamente a la luz de la palabra de Dios. Ponemos nuestra vida en tus manos y te daremos como siempre toda la gloria y toda la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga muy ricamente. Lean la palabra del Señor. Escudriñen las Escrituras. Les dije al principio del devocional que esta historia, este pasaje sobre la tentación de Cristo, se encuentra en Mateo capítulo 4. Pero les recomiendo también, porque son pasajes paralelos que nos ayudan a tener aún más información sobre lo que ocurrió en esa tentación. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Lean también lo que nos dicen los otros evangelistas acerca de la tentación del Señor Jesucristo. Pero como conclusión, os digo que el diablo no pudo con el Señor Jesús. Y tampoco podrá con nosotros, porque su presencia está en nosotros y con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios les bendiga y que tengan un día lleno de la paz y de la bendición del Señor.